que casi que está uno va de probar, de ingresar tanto a la plataforma como a Wedi y cuesta tanto entrar. Así que vamos a ver cómo finalizamos esto. Tengo entendido que la plataforma Wedi, al menos en la parte docente, está totalmente inhabilitada. Y hoy, la verdad, me costó bastante entrar al portal de Meet con mi sala virtual. Así que, bueno, ojalá los demás muchachos sí, sí puedan entrar. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Estaba tratando en mi computadora no pude entrar, intenté por todos los medios entrar para ver si finalizábamos el ejemplo del software, aunque realmente lo que continuaba pues era exactamente lo mismo que hicimos en la primera semana, era de seguir con la segunda semana, la tercera, la cuarta y la quinta. Vamos a ver, estuve buscando aquí en mi iPad si tenía ese ejemplo, pero lo voy a trasladar para ver si el día viernes lo finalizamos para ver completamente el ejemplo y cómo queda al final de cuentas. Me quedé con la gana de seguir trabajando con la segunda, tercera y cuarta semana, a ver cómo quedaba. Es bien interesante. Pero bueno, lo vamos a continuar en otra ocasión que podamos entrar de manera más convencional y pueda entrar con mi computadora y podamos ver esa parte del ejemplo que nos hizo falta. Así que vamos a aprovechar para ver nuestro próximo punto. La verdad, ya este es prácticamente uno ya de los últimos puntos del programa, que es cadena de restricciones. Bueno, recuérdense con cadena de restricciones. Con cadena de restricciones hemos leído dos libros, La Meta, y no fue por casualidad. Y en ella, pues, tenemos un bagaje bastante amplio sobre lo que es la teoría de cadena de restricciones. Eso, pues, creo que lo único que nos falta, pues, es trabajar con la teoría que vamos a ver aquí en clase. Y no sé, eh, esta unidad tiene una práctica muy bonita que yo no sé si en la parte virtual los señores auxiliares están cubriendo esto, porque hay una práctica muy bonita que se hace con frijolitos o con maíces y hacemos una simulación de una línea de producción y usamos un dado. El dado es que establecemos nuestra línea de producción. Más o menos me gustaría explicar cómo es que hacemos la práctica. Armamos normalmente una línea de producción con 5 estaciones de trabajo. Le ponemos todo lo que es nuestra bodega de materia prima y le ponemos también al final nuestra bodega de producto terminado. De tal manera que lo que hacemos es que le ponemos las eficiencias por línea. Y como hay que trabajar con maíces y con frijolitos, que son las unidades que fabricamos, entonces no le ponemos normalmente las velocidades, no las ponemos muy altas. Y entonces normalmente cuando hacemos el ejercicio, le ponemos las eficiencias a la línea y adrede le colocamos un simulador donde es el cuello de botella. Y adrede pues le colocamos un cuello de botella. Y para ello,
le colocamos nuestros buffers donde están la cantidad de unidades que ya están fabricadas precisamente para atender la unidad donde está el buffer, perdón, el cuello de botella, tratando de proteger la estación que va a marcar la eficiencia mecánica de la línea. Como usamos un dado, lo que hacemos es generar con ese dado la probabilidad de falla. De tal manera que vamos generando a través de un formato de control, qué es lo que está pasando cada día de trabajo. De tal manera que normalmente hacemos, la práctica la hacemos con 15 días. ¿Y qué es lo que vamos marcando? Entonces, tiramos el dado y lo que hacemos es que en el primer día de trabajo, pongámosle aquí que es 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Bueno, entonces, lo que hacemos es que tiramos, hay una persona en cada estación de trabajo. Entonces, aquí necesitamos nosotros 7 personas que son las que van a trabajar en nuestra línea, o a veces ponemos 8. Un encargado de bodega en materia prima, un operador de la 1, de la 2, de la 3, de la 4 y de la 5, y un guardalmacén de bodega de producto terminado. Y cuando tenemos suficiente gente, pues ponemos un encargado de la línea. El encargado de la línea normalmente es el que está anotando en el formato cuál es la producción que se va formando a diario. Porque el problema que tenemos con estos casos es que normalmente vamos generando una existencia en las estaciones de trabajo, vamos generando un inventario. ¿Por qué genera un inventario? Bueno, lo que sucede es que nosotros venimos y, por ejemplo, tenemos una capacidad de 20 unidades al día, la velocidad mecánica de la estación 1. Tiramos el dado y ¿qué es lo que sucede? Vaya, por ejemplo, venimos y nos cae 3. Venimos y al ver nuestro dado decimos, bueno, cayó 3, por ejemplo. Bueno, como cayó 3, ¿qué es lo que significa? Significa que en la estación 1 la velocidad es de 20 unidades al día. Pero al tirar el dado nos cayó 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la probabilidad de falla en ese día resulta ser que nosotros no pudimos fabricar 3 unidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede entonces es que a la estación 2, ¿qué es lo que van a recibir? Van a recibir 17 unidades. Eso es lo que va a recibir en nuestro proceso
Pues aquí tenemos lo que es origen y destino, y entonces el origen de la estación 2 es la producción que les dio la estación 1, y por lo tanto solo le está dando 17 unidades terminadas para que puedan trabajar ese día, que así se va hasta que el producto termina. Pero, ¿qué es lo que pasó en la estación 1? En la estación 1, cuando tenemos acá nosotros nuestra radiografía de la estación 1, lo que ha sucedido es que ha generado un inventario de 3 unidades que no pudieron fabricar. El concepto es que hubo algún fallo mecánico, o hubo un atraso porque los operadores no llegaron a tiempo. Ahora que se está yendo tanto la luz, pues uno puede decir, bueno, mire, en una falla de luz, ahí lo que sucedió es que la máquina pues se descalibró y hubo que calibrarla, y bueno, y por lo tanto, en el día pues solo se lograron hacer 17 piezas, pero está generando un archivo de 17 unidades. Eso es lo que quiere decir. Entonces, así vamos armando el paquete y vamos trabajando, y se va viendo interesante porque a medida que, por ejemplo, si tenemos por acá, por ejemplo, que aquí está la unidad 2, y estos, a medida que van trabajando y con las probabilidades de fallas, viene y genera que aquí hay, vaya, por decirles algo, 6 unidades que han acumulado. Y si ponemos otra, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de espacio acá. Y pongamos que por aquí tenemos, voy a borrar esto también, que por aquí tengo la 3, y nosotros venimos y al cabo de unos tiros de nuestro dadito que nos va a dar las probabilidades de falla por estación, cada vez que va a operar una estación, se tira el dado con la intención de ver cuál fue la probabilidad de falla que hemos tenido en ese momento. Entonces aquí tenemos 5. Bueno, en ese momentito, al final del día, uno define dónde está el cuello de botella. Iniciamos generando el cuello de botella en la estación 3. Pero lo que sucede es que como, si ustedes se recuerdan, cuando empezamos a leer el libro, parte del secreto de la cadena de restricciones es que el cuello de botella se va a ir corriendo de una estación a otra porque podemos ir resolviendo los problemas que tenemos en la estación. En la película de La Meta, ¿se recuerdan ustedes que el problema que tenía Alex Rugo en su planta, pues era que había una estación donde estaban teniendo problemas, y entonces fueron a buscar una máquina vieja que tenían en las bodegas, y esa máquina, a pesar de que era antigua, la pusieron a trabajar ahí en esa estación, y eso hizo pues definitivamente que, aunque no hacían la misma producción de la otra máquina, ya las dos, tanto la nueva, por decir así, como la que sacaron del almacén, pues ya la producción de ambas hacía que el cuello de botella se iba para otra estación de trabajo, y ya no era exactamente ahí donde inicialmente inició. Bueno, pues eso es más o menos lo que aquí en este ejercicio uno puede ejercitarlo, probarlo, irlo anotando, y al final de la jornada, pues uno puede cuantificar cuál fue la producción que se tuvo y a qué costo se logró. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un inventario de 3, aquí un inventario de 6, una de 5. Por lo tanto, nuestro cuello de botella en los próximos tiros de nuestro dado se va a generar aquí, que es la estación donde tenemos mayor cantidad de almacenaje de esas unidades. O sea, el cuello de botella va a ser la estación más lenta,
o donde exista un acumulamiento de producción. Y así vamos a ir trabajando. El encargado de la línea, por ejemplo, puede decir, bueno, mire, ahorita vamos a trabajar doble jornada o un doble turno. ¿Para qué? Para ir liberando esa cantidad de inventario que se nos va quedando. Y entonces ahí va a ir cambiando de nuevo el cuello de botella. Y es importante porque recuérdense que en cadena de restricciones, en la estación que tenga el cuello de botella, ese es el que va a generar una línea de comunicación directa con la bodega de materia prima para poder liberar materia prima adecuada en base a lo que está produciendo el cuello de botella. Porque el cuello de botella es el que va a marcar el ritmo de producción. Bueno, pues esa práctica normal eh, lo estuvimos haciendo en presencial y nos salió una práctica muy bonita. Eh, Sin embargo, ahora que hemos estado con estas limitaciones y la parte virtual, pues no sé si el señor auxiliar la cubrió o no, me da la impresión que no, pero es una manera de hacer ese ejercicio. Vamos a ver cómo nos va. Eh, y entonces vamos a ver la parte de teoría. Y entonces vámonos a la parte de teoría y cadena de restricciones. La vamos a tratar de explicar de una manera sencilla. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar en nuestras líneas balanceadas. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros definitivamente cuando estudiamos. Lo que nos dicen es, debemos de trabajar. ¿En qué manera debemos de trabajar? Y nos dicen entonces que nosotros vamos a trabajar en virtud de qué. Vamos a trabajar en virtud de que vamos a tener el máximo de producción, así nos dicen a nosotros. Dos, nos dicen a la mejor calidad. Y también nos dicen al mínimo costo. Estos son los tres preceptos con los que vamos a trabajar. Eso es lo que nos enseñan hoy en día. Sin embargo, vino el señor Eliyahu Goldratt y ¿qué fue lo que dijo? El señor Goldratt, don Eliyahu Goldratt, vino y dijo, no, eso realmente no es tan así, porque lo que debemos nosotros de tratar de producir es a través de esta palabra que él armó, que le dijo throughput. La verdad es que no tiene yo he estado chequeando el significado de la palabra throughput a través del concepto de don Eliyahu Goldratt en cadena de restricciones, y la verdad es que no tiene una traducción de idioma extranjero al español, no existe. Él lo que dice con el throughput es que el throughput no significa nada más que producir lo que se va a vender. Y tiene mucha lógica. ¿Por qué vamos a producir más de lo que realmente nosotros vamos a vender? Pero ahí es donde nosotros nos limitamos
a un concepto que ya manejamos también a estas alturas bastante bien, porque eso significa que nuestros pronósticos tienen que ser muy fuertes en cuanto a tratar de que la estimación que nosotros vamos a hacer sea muy cercana a lo que vamos a producir. Y eso pues genera en algún momento algún tipo de problema, pero lo que es cadena de restricciones se basa en eso, se basa en producir lo que se va a vender. Entonces, el sistema lo que va a atacar muy fuerte es tratar de eliminar los inventarios en proceso. Eso es lo que va a hacer el sistema como tal. ¿Y por qué se basa en eso? Porque fíjense que ellos se basan en la aplicación de un índice financiero que le llaman ROI. Y el ROI, pues en su forma más simple, en su forma más sencilla, dice que es igual a los ingresos que tiene la compañía partido los egresos más los inventarios en proceso. Y este índice financiero de rentabilidad, porque eso es, indica la cantidad de dinero que nosotros vamos a ganar en ese proceso productivo en base a lo que invertimos. Y entonces se recuerdan que en la película decían constantemente que en la película lo vimos y también en el libro, también lo pudimos leer por ahí, donde decía que un negocio es para hacer dinero. Eso es el concepto de don Eliyahu Goldratt con respecto a lo que hablaba de un negocio, de una empresa. Y eso se lo decía el científico amigo de Alex Rugo en la película y en el libro. Se lo decía constantemente, Jona, le decía, mira, un negocio es para hacer dinero. Y entonces él le criticaba mucho su famoso departamento de robots que ni en la película, bueno, en el libro sí lo menciona, que era una sala de robots nuevos, totalmente mecanizados, y Jona le decía a Alex Rubo, mira, pero ¿dónde está tu cuello de botella? Y él decía, no, pero es que el negocio es muy bueno porque nosotros acabamos de inaugurar una sala completa robotizada, y él le insistía, le decía, sí, pero ¿dónde está tu cuello de botella? Porque ahí es donde tenemos que trabajar para poder mejorar el índice del negocio. Recuérdese que en esa obra de la meta para ir intercalando lo que leímos hace un tiempo atrás, con ya ahora que estamos viendo un poquito más despacio lo que es las cadenas de restricciones, era que realmente en este tipo de teorías, Pitch llegó a la oficina, al principio de la película, Pitch llegó a la oficina de Alex Rugo y le dice, mira, tu empresa tiene que subir 15 puntos en la rentabilidad del negocio, así le dijo. Y tienes, creo que 3 meses, creo que le dijo, para lograrlo. Eso quería decir que la rentabilidad del negocio estaba muy por debajo de lo que ellos esperaban obtener. Y como era una corporación en el cual si sus fábricas o sus negocios no llegaban a la rentabilidad deseada, entonces lo que hacían es que cerraban la empresa. Y ese era el temor que tenía Alex Rugo de que le cerraran la empresa en su pueblo natal, porque esa era parte de la historia, que Alex Rugo
era originario de ese pueblo. Ahí estaban sus amigos, su familia, todo el mundo trabajaba en esa fábrica y la pena que él tenía es que fueran a cerrar la fábrica porque se iban a quedar sin trabajo. Ese era parte del mensaje subliminal de la obra de La Meta. Y entonces, este pitch le dice, si tú no subes, si no subes 15 puntos tu rentabilidad, te vamos a cerrar la fábrica. Así le dijo. Y esa fue la lucha, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que no llegaron con todo lo que hicieron y en fin, se desarrolla la película o se desarrolla el libro y al final de cuentas no lograron los 15 puntos subirlo en la rentabilidad del negocio. Sin embargo, cuando se vuelve a juntar Alex Rugo con Pitch, le dice, bueno, de plano me vas a cerrar la planta porque por más esfuerzo que hicimos, no logramos llegar a los 15 puntos que me pediste de subida de rentabilidad. Y Pitch le dice, no, hombre, si casi que hiciste un milagro, le dijo, porque haber subido 12 puntos fue un tremendo logro. Y así que te felicitamos y el negocio sigue, etcétera, etcétera. ¿A qué se refería él? Se refería al índice de rentabilidad, que en este caso nosotros lo vamos a llamar el índice financiero del ROI, que en su forma más básica y más simple es igual a ingresos, partido de egresos, más el inventario en proceso. Entonces, lo que está luchando el sistema de cadena de restricciones es precisamente eliminar los inventarios en proceso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los inventarios en proceso, los que van generando en las líneas el día a día, lo que hace es que está dividiendo en en la fórmula del índice financiero. Y eso hace que al estar muy pesados los inventarios en proceso, castiga mucho el ROI porque va a bajar la cantidad de dinero que van a ganar nuestros socios por cada quetzal que está invirtiendo. El ROI lo que dice es cuánto está ganando por cada quetzal o dólar o lo que le quieran ver ustedes que está invirtiendo el accionista. Entonces, a eso en eso se basa realmente la cadena de restricciones. Entonces, hoy en día a nosotros nos entrenan para poder trabajar con nuestras líneas balanceadas y nos dicen máxima producción a la mejor calidad y al mínimo costo. Y todavía hoy en día nuestros sistemas productivos, nuestras empresas, eso es lo que nos enseñan. Y ese es prácticamente la meta que nosotros nos fijamos al estar trabajando en una compañía. Sin embargo, los problemas que se van dando específicamente por el efecto Murphy, así se le llama, así lo llaman en administración, el efecto Murphy. ¿Qué es el efecto Murphy? El efecto Murphy es todas aquellas, por decir así, situaciones que están totalmente fuera del control de nuestras manos. Lo que sucede de repente y no lo teníamos previsto. Eso es lo que le llaman el efecto Murphy. Dice, bueno, está atacando el efecto Murphy, que resulta ser que hay un día que todo sale mal. Los buses de los empleados se atrasaron, hubo cortes de luz eléctrica, la materia prima realmente no llegó a tiempo, la máquina X o Y o Z tuvo problemas de calibración y tuvimos que parar la línea de producción, etcétera. Todas esas cosas que están totalmente fuera del alcance de nosotros, fuera de nuestras manos, es lo que llamamos el efecto Murphy y es lo que va atrasando del día a día con los programas de producción. Entonces salió al mercado los sistemas Kanban. ¿Y los sistemas Kanban qué son? Los sistemas Kanban realmente lo que hicieron, lo que lo hizo muy famoso es que tienen una etiqueta de una empresa que lo empezó a utilizar y llegaron a ser los número uno
de fabricantes de vehículos a nivel mundial. Desplazaron a GMC, General Motors, que fue líder en producción de vehículos por muchísimos años a nivel mundial. Sin embargo, ya hace bastantes años que Toyota tomó ese ranking, el liderazgo de ese ranking, y hoy en día todavía ellos son líderes en la producción de vehículos a nivel mundial. ¿Y qué sistema de producción utilizan? Pues utilizan el sistema Kanban. Por eso se volvió muy famoso. Y el sistema Kanban realmente, si lo queremos ver, miremoslo en nuestro modelito, cómo es que funciona. El sistema Kanban, se van a dar cuenta ustedes que es sumamente sencillo, viendo así, porque los sistemas Kanban, hay libros de 300 hojas, y cuando uno lo termina de leer, se da cuenta que le quedaron más dudas que respuestas. Pues lo que tiene los sistemas Kanban, y lo vamos a ver ahí teóricamente cómo es que funciona. Aquí tenemos nuestra bodega de materia prima, y por aquí tenemos nuestra bodega de producto terminado. Lo que hace el sistema Kanban, ahorita lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito, pero lo que tiene el sistema Kanban es que maneja el sistema de buffers. Y los sistemas de buffer lo que hace es que dice tener piezas terminadas por cada estación igual a la probabilidad de falla que nosotros llevamos en nuestras estadísticas de producción. Eso significa entonces que vamos a tener, imaginémonos acá, como que fueran cestos con una cantidad igual a la probabilidad de falla que traemos en nuestras estadísticas de unidades que previamente han sido trabajadas en esa estación. Y entonces, ¿cómo es que funciona? Pues entonces, como ya sabemos nosotros, el efecto Murphy que va botando va generando inventarios en las estaciones de trabajo. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros estamos trabajando en nuestra línea de producción y tenemos alguna falla, lo que hacemos entonces es que, si volvamos a hacer el ejemplito ese, si tenemos 20, pongamos acá 18, 20 y 20, y entonces, cuando nosotros venimos y explicándolo así de una manera sencilla y fácil, dice uno, bueno, pues fíjese que en este momentito la probabilidad de falla, porque al tirar mi dado me dio 2, por ejemplo. Quiere decir que la estación 1, en este momentito, va a tener por acá un cesto de inventario con 2 piezas que no pudo fabricar porque se descompuso la máquina o por cualquier problema que haya tenido. Pero al pasar a la estación 2, hagámoslo aquí en grande, ¿qué va a pasar? Él realmente fabricó 18 y 2 que por fallas en el sistema no pudo producir. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el sistema Kanban? Pues el sistema Kanban resulta ser que aquí tiene un subguardadito donde tiene unidades previamente fabricadas. Y lo que hace es que entonces agarra 2, de tal manera que ¿qué es lo que va a recibir la estación de trabajo 2? Bueno, pues va a recibir 20. 18 que fabricó y 2 del buffer. En el otro, otra vez la misma historia. Tira uno el dado, por ejemplo, para entender la probabilidad de falla y sale 3. ¿Qué es lo que sucede? Ellos fabricaron 17. Pero, otra vez la misma historia. Este va a generar un inventario de 3 que no pudo fabricar, pero
Aquí tiene su buffer. Buffer, pues es como colchón de seguridad. Eso quiere decir en español, es un colchón de seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Fabricó 17. 3 no lo pudo fabricar, se fue a inventario porque se descompuso la máquina. Agarra y agarra 3. De tal manera que ¿cuánta producción va a pasar a 3? Pues va a recibir 20. Así, de una manera sencilla, es como funciona el sistema Kanban. Entonces, el sistema Kanban se vuelve caro porque tienes esos buffers de unidades fabricadas que no van a detener el proceso productivo. De tal manera que en este sistema Kanban, al final del día, nosotros vamos a recibir 20 unidades terminadas. Pase lo que pase en la línea de producción en el día, la bodega de producto terminada va a recibir 20 unidades. Es un sistema caro, pero efectivo, porque no va a tener las bajas de producción, que son los que realmente bajan la eficiencia de una línea. Esos son los sistemas Kanban. Y luego, pues viene el sistema de cadena de restricciones. Y la cadena de restricciones, ¿qué es lo que hace? La cadena de restricciones lo que hace es, bajo la misma filosofía, lo que hace es que dice, mire, yo no voy a castigar toda la línea porque mantener buffers es sumamente caro. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer, si yo tengo acá que esto tiene 20, este tiene 20, este tiene 18 y este tiene 20, lo que yo voy a hacer es que le voy a poner un protector aquí y aquí. Y entonces, en lugar de tener buffers en toda la línea, solo lo voy a tener protegiendo al cuello de botella. Porque el cuello de botella es el que va a dictaminar la eficiencia mecánica de la línea. Y eso es lo que son cadenas de restricciones. Y entonces, cuando nosotros venimos y vemos nuestros 3 sistemas de producción y lo tratamos de evaluar bajo un sistema como el que estamos haciendo acá en nuestro cuaderno, sí nos podemos dar el lujo de poder sacar, bueno, cuál fue el ROI 1 y bajo las mismas condiciones, pero en sistema Kanban, cuál fue el ROI 2 y el mismo sistema bajo cadena de restricciones, podemos evaluar el ROI 3, que ese es parte del ejercicio que uno puede hacer aplicando las tres teorías, pero con el mismo producto, con las mismas posibilidades, solo que aplicando un método primero, luego el otro método, luego el otro método, y uno puede determinar cuál es el mejor sistema de producción. Por lo tanto, veámoslo entonces, ya ahora que vimos más o menos cómo es que trabaja, cómo vamos a trabajar. Y entonces tenemos por acá nuestra línea balanceada. Y tenemos que cada estación de trabajo tiene una capacidad de 100 unidades diarias. Eso es lo que nos ha enseñado nuestros conocimientos universitarios de balancear nuestras líneas. Eso es lo que nos dice todo lo que es ingeniería de métodos, todo eso nos dice, debemos de aprender a balancear nuestras líneas. Entonces, ahí tenemos nuestra línea. Bueno, ahí está nuestra bodega. Aquí está nuestra bodega de materia prima. ¿Y qué es lo que hace? Libera materiales para hacer 100 unidades en estación 1. Aquí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 estaciones de trabajo. Y aquí está nuestra bodega de producto terminado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos establecen cuál es la probabilidad de falla. Aquí vamos a poner una probabilidad de falla alta, altísima, pero solo con motivos didácticos. Y entonces decimos que la probabilidad de falla es una máquina tan vieja que nosotros tenemos probabilidad de fallas del 10% de la producción diaria. Se pueden imaginar, es una catástrofe, ¿verdad? Pero con el afán de
de que quede claro en qué consiste el efecto Murphy y qué es lo que sucede a menudo en nuestras líneas de producción del día a día. Resulta ser que entonces, si tiene una probabilidad de falla del 10%, cuando liberamos nuestra materia prima hacia la estación número 1 y tenemos el 10% de fallas, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa entonces es que solo va a pasar a la estación 2, solo va a pasar 90, ¿verdad? Porque aquí le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como tuvo el 10% de fallas por el efecto Murphy, por eventos que está fuera de nuestras manos, pues solo van a pasar 90. Si la máquina 2 tiene también el 10% de probabilidad de fallas sobre 90, quiere decir que nosotros de los 90 tenemos 9 fallas, porque dice que tiene el 10% de fallas, y entonces solo van a pasar 81. Y si así seguimos en las diferentes líneas, quitándole el 10% de lo que nos están pasando y de lo que es la capacidad de nuestras máquinas, lo que va a ir pasando es que de 90 va a pasar a 81, de 81 a 73, a 66, a 60, 54, 49, 44 y 40. ¿Cuánto va a recibir al final del día el producto terminado bajo ese esquema? Pues solo van a pasar 40 unidades. Está totalmente exagerado, definitivamente, pero es solo con motivos didácticos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras líneas convencionales, que no está tan marcado de esto, en el cual aquí sale producto para poder fabricar 100 unidades y al final de cuentas solo llegan 40. Eso hace que realmente tengamos una línea muy ineficiente comparados con los demás sistemas. Pero vamos a continuar en nuestro próximo día de clase, jóvenes. Les deseo muy buenas noches y espero en Dios que el día viernes nos podamos reunir. Recuérdense que las